Esta mañana en Cara a Cara seguimos analizando los ecos del operativo del jueves pasado en Culiacán. Hablaremos con Daniel Gómez Tagle, especialista en este tipo de operativos, para analizar lo que hizo bien y lo que dejó de hacer el gobierno de la República. Hoy López Obrador habló del tema en la conferencia de prensa matutina. Aceptó ir a comparecer en caso de que así sea solicitado, y creo que puso sobre la mesa las primeras palabras de autocrítica con relación a los hechos ocurridos en Culiacán. Más adelante hablamos sobre un tema que nos pasó un poquito de noche en el debate público, que es, de forma extraña, se van a asignar al Partido Encuentro Social para este año 2019 y para el próximo 2020 una bolsa con recursos que incluso supera a la totalidad de los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Solamente para este año el tribunal mandató al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que le entregue 40 millones de pesos en los últimos 3 meses al PES, al Partido Encuentro Social, que perdió su registro a nivel nacional. Sin embargo, todos los partidos juntos, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, el resto, tienen ingresos menores a esos 40 millones que exige el PES. Vamos a platicar con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC, para que nos explique por qué esta cantidad de recursos al Partido Encuentro Social. Y hablamos de un tema triste. Desde el viernes pasado, manifestaciones de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Fue asesinada una estudiante del CUCH en el centro de nuestra ciudad, y platicaremos con Jesús Medina para saber pues qué sigue, cómo están reaccionando las autoridades y qué nos puede decir sobre este caso, el caso de Atziri, que otra vez nos recuerda la vulnerabilidad que sufrimos todos, pero que también sufren las mujeres en nuestra ciudad. Son las 9 de la mañana con 7 minutos y hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. 9 de la mañana con 7 minutos. En definitiva, hay 2 asignaturas pendientes en términos de igualdad en nuestra sociedad. Una es la educativa, es decir, que los gobiernos sean capaces de colocar como una prioridad pública el tener instituciones de educación de calidad que permita que, no importa dónde nazcas, no importa cómo te apellides, no importa cuáles sean tus relaciones, no importa tu código postal, pues puedas llevar una vida competitiva, puedas vincularte a un empleo digno en el mercado laboral. Y por mucho tiempo hemos puesto énfasis más en el ingreso al sistema educativo y menos en la calidad de la educación. Y el segundo elemento es la salud. Si algo puede destrozar económicamente una familia, si algo puede destrozar económicamente una persona, uno es tener que afrontarse a una enfermedad súbita que implica desembolsar gran cantidad de recursos en instituciones privadas, o segundo, ante la incertidumbre que te da una póliza o ante la incertidumbre que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tienes que contratar una póliza de seguro privado, que todos lo sabemos, los que hemos contratado seguros privados, son carísimas, son incosteables, impagables para los sueldos que se están pagando a nivel nacional. Y hoy el centro de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, a nivel nacional, es precisamente la construcción de un nuevo instituto. El nombre se llama Instituto de Salud para el Bienestar, con una inyección de recursos de 40,000 millones de pesos. Escuchamos a Alcocer. La población mexicana hoy padece diferencias en el acceso y la calidad de la atención. Para superar esta inequidad, mejorar la calidad y eficiencia de la atención de la salud, se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Para ello, el señor presidente ha decidido ampliar la inversión en 40,000 millones de pesos en el presupuesto. Ahí está.
la idea, uno de los graves problemas, bueno, tenemos dos grandes problemas en el sistema de salud en México. Uno es la insuficiencia, es decir, muy pocas personas pueden acceder al sistema de salud público. Y la segunda es que digamos, un modelo que está totalmente, digamos, está en compartimentos, está totalmente aislado, dividido. Unos acceden al IMSS, otros al ISSSTE. Hay personas que acceden a los servicios de los militares, al seguro popular. Es decir, estamos hablando de un sistema totalmente desagregado, totalmente desarticulado. Y por lo tanto, una de las primeras labores que tiene que hacer cualquier gobierno es precisamente unirlo y hacer un sistema de seguridad universal. Para ello tienes que invertir una cantidad tremenda. Estos 40,000 millones de pesos, por supuesto que es un inicio, es una especie de capital semilla para este instituto que será comandado por Antonio Ferrer, pero para tener un sistema de salud universal que sea digno y público para todos los mexicanos se necesita una inversión muchísimo mayor a esta. Y también el presidente López Obrador habló sobre el caso Sinaloa. Habló de, pues digamos, colocó el que ha sido su argumento durante este tiempo, que es que tuvo que tomar la decisión de la liberación de Ovidio para evitar que el narcotráfico atentara contra la población y por supuesto que hubiera más muertes. Esto dijo el presidente. Padecieron en los pasados gobiernos, aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres. Había hasta decisión de arrasar, de exterminar. Y lo muestran así los datos. Y hoy se conocerá la situación legal de Ovidio Guzmán, es decir, todavía se le busca, no se le busca, es prófugo de la justicia. ¿Cuál es la situación legal del hijo del Chapo? Se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente. Analizamos lo que supuso Culiacán, Sinaloa, el operativo que puede marcar un antes y un después para la administración de Andrés Manuel López Obrador, con Daniel Gómez Tagle, especialista en uso de la fuerza y especialista en temas de seguridad. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Daniel, ¿cómo analizas lo que sucedió el jueves pasado? El presidente ha tenido este argumento de que actuó y dio la orden de liberar a Ovidio para evitar muertes, para evitar derramamiento de sangre. ¿Cómo analizas en general cómo se estructuró el operativo y los resultados? Pues mira, yo ya lo he estado comentando desde antes del jueves, de hecho desde la masacre que hubo en Aguililla. El gobierno federal parece no tener una estrategia de seguridad. Una estrategia tiene como ejes la administración y coordinación de recursos para cumplir un objetivo. Y me parece que el operativo en Culiacán desnuda la realidad. No hay estrategia, porque no se sabe qué recursos se tienen para combatir al crimen organizado y no se están coordinando las dependencias. Existe, por ejemplo, una evidente molestia por parte del Ejército y la Marina con las autoridades de seguridad ciudadana, y eso pues es grave en términos administrativos, imagínate en términos operativos. Es decir, no hay estrategia, digamos, ¿cuáles deberían ser los elementos principales, Daniel, de una estrategia de combate a la violencia y el crimen organizado? Es decir, ¿cuáles son los elementos que no identificas? Pues para empezar, ¿cuáles son los objetivos? Si el presidente lo ha dicho ya de manera reiterada... Pacificar, ¿no? Ese es el objetivo. No, pacificar pues es demasiado genérico, claro. Enrique, o sea, pues vamos a decir, vamos a pintar un carro, pues sí, pero ¿de qué color? El presidente ha dicho que no quiere repetir la estrategia de violencia que dejó, cita de manera muy particular a Calderón. La estrategia de Calderón era ir contra el Kingpin. Es una estrategia que implementa la DEA de descabezar a las estructuras criminales por una teoría de una organización vertical. Si tiras la cabeza se va a caer el resto. Eso ha demostrado ser fallido. Fracaso, ¿no? Sí, está demostrado.
Pero me parece que este gobierno, en lugar de hacer un análisis de por qué fracasó Calderón o por qué fracasó Peña, solamente dice, bueno, vamos a pintar el carro y no te dice ni cuándo, ni dónde, ni de qué color. Entonces, en ese sentido, si la estrategia era no ir a descabezar a los grupos criminales, ¿por qué se ordena en primer lugar detener a Ovidio? Parece que por la presión de Estados Unidos, ¿no? Siempre ha tenido presión Estados Unidos. Entonces, aquí el problema es que la estrategia del gobierno no está considerando los elementos clave, que esto es un problema internacional y que además se necesita mayor coordinación. Entonces, el omitir los elementos que constituyen una estrategia, pues te revela que en realidad no existe una estrategia. Y en ese sentido, de alguna forma lo aceptó, y creo que te ilustra mucho el tema, lo aceptó hoy por la mañana. Andrés Manuel López Obrador dijo, tanto Durazo como Crescencio Sandoval reconocieron en efecto que fue una acción precipitada, no actuaron con precaución. Al cometerse este error de falta de preparación del operativo, se tomó la decisión de detenerlo. ¿Cómo es posible, Daniel, que vayas por uno de los peces más gordos del país y que después admitas que no había la preparación necesaria? Es decir, qué bueno que al final no se tuvo que pagar con decenas de vidas, pero esto te habla mucho de improvisación, ¿no? Extremada improvisación. Mira, el presidente de la República tiene dos funciones. Es el titular del Poder Ejecutivo, pero también es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las personas que están en el Ejército, en la Marina, de manera más específica que los que están en seguridad pública, aunque también tienen la misma motivación, es la vocación de servicio, pero saben lo que significa el sacrificio. Yo he visto publicaciones de soldados y marinos que te dicen, bueno, si había que dar la vida por la patria, se da la vida por la patria. Y ellos saben que un operativo de este calibre involucra muertos. El que mejor debe conocer esto es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando planeas un operativo de esta magnitud, debes estimar cuántas muertes habrá en el operativo, cuántas serán de soldados, marinos y policías, cuántas de delincuentes, pero también cuántas de civiles. Es una decisión muy difícil. ¿Cómo minimizas eso, no? Sí, exactamente. Tienes que ser consciente que esto puede pasar y como dices, cómo lo minimizas. Pero no puedes excluir las muertes de un operativo de este tipo. No por ignorarlas van a dejar de pasar. Esa es una decisión del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y el comandante, a la hora del operativo, está incomunicado en un avión comercial. Entonces, la decisión queda, obviamente, entre el secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad Ciudadana, que tienen instrucciones distintas, porque además nos metemos al tema de la orden de cateo. Exacto. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El ejército o la policía? Y empiezan ellos a resolver. Se supone que Durazo, ¿no? Se supone que Durazo. Aunque en la práctica parece que es la Sedena. Que se decida, ¿no? Que digan quién de los dos es responsable, pero el jefe de los dos, el que debe dar las instrucciones y las órdenes, está incomunicado en un vuelo comercial. Dos elementos importantes en ese sentido, Daniel. El primero, lo que pasó en Culiacán puede ser, digamos, un mensaje grave en todo el país, es decir, un mensaje en el sentido de nos pueden ganar de esta forma, es decir, los criminales pueden recibir un mensaje de estas características, de que pueden ser capaces pues de poner patas arriba una ciudad y que el Estado no tiene capacidad para enfrentarlos. Pues sí, el presidente Andrés Manuel es un hombre de símbolos, le gustan mucho los símbolos. Sí. Y en ese tenor, lo que pasó en Sinaloa está validando al cártel de Sinaloa. El poder está demostrando públicamente que el gobierno no puede con el cártel de Sinaloa, y lo anticipé en un mensaje en redes, me parece el viernes, que lo que veríamos a continuación es que el cártel Jalisco va a tratar de poner también la vara alta, porque entonces ahorita en el país se muestra que el que manda es el cártel de Sinaloa, y si el cártel Jalisco tiene la intención de entrar al mercado con fuerza, ya hemos visto lo que ha hecho muchas amenazas en la región Bajío, y que ha intensificado una guerra contra el Cártel Unido y otros grupos en Guanajuato de manera particular, y este fin de semana hubo agresiones en Guanajuato. Entonces, el mensaje que se envía desde la presidencia es que los grupos del crimen organizado tienen un coto de poder al que el gobierno no puede acercarse de ninguna manera. Y el cártel de Sinaloa acaba de plantarse como el más fuerte de todo el país en este hecho, pues... Cuando suponíamos que era el segundo ya, ¿no, Daniel?
Pues era. El cártel Jalisco es el que tenía más capacidad económica y de fuego. Sí, pero imagínate después de esto, o sea, ¿qué otra figura le ha hecho esto al gobierno? No, y a ver, mañana agarran al Mencho y quién sabe cómo nos va en Guadalajara. Exactamente, o sea, ya vieron el ejemplo y va a pasar lo mismo. Y hay que ser muy claros en eso, ¿no, Enrique? Es un hecho que no se le ha dado difusión suficiente en las redes, que el crimen organizado fue contra el multifamiliar del ejército y atacó es cierto. Uh-huh. Y no se ha dimensionado la magnitud de esto, porque el soldado está dispuesto a dar su vida, pero no la de su familia. No la de su familia. Entonces, imagínate si ya le tomaron la medida, y esto lo digo públicamente porque el narcotráfico lo sabe mejor que tú y que yo, como tú dices, en Guadalajara ubican a todas las zonas familiares del ejército y ya está controlado el problema. Sí, ahí en ese momento desarmas a todos los militares. Eso tendría que haber sido parte del plan, o sea, tendrías que haber llevado ahí a un grupo especial a proteger toda esa zona, a prepararte para la... Sí, esto te habla de improvisación total. Ahora, Daniel, antes de despedirte, veo una especie como de confusión sobre el uso de la fuerza en los discursos del presidente, de abrazos, no balazos, no vamos a reprimir como antes, que yo te soy sincero, yo digamos, comparto buena parte de ese discurso, pero no sé si se están generando discursos que ponen a los militares en contradicciones, que de pronto los policías no saben cómo actuar, y eso que ya hay, digamos, una ley de uso de la fuerza aprobada, ¿no? Sí. Mira, te voy a dar 2 datos rápidos. Primero, 50 leyes mexicanas federales te dicen que se puede hacer uso de la fuerza para cumplir la ley. Sí. Y se refieren a la policía o al ejército. Entonces, la fuerza siempre se utiliza. 1. 2. El presupuesto para 2020, en las partidas específicas de policía, por citarlas en este momento, incrementa 104-105% el presupuesto para armas y municiones para los policías, lo cual es buena noticia porque muchos policías mueren por no tener municiones. Pero el presupuesto para protección balística, chalecos y cascos baja el 95%. Van a darles 542,000 pesos a las policías de todo el país para comprar chalecos de protección balística para policías en 2020. Nada. Entonces, los balazos vienen, Enrique. El presupuesto dice que se van a comprar más balas. Se está esperando un incremento de las confrontaciones. Los abrazos van a ser para las viudas de los policías porque les van a quitar la protección. Entonces, el discurso no está correspondiendo con la realidad. La ley de uso de la fuerza dice que el policía, el soldado puede hacer uso de la fuerza en cuanto se sienta amenazado, artículos 19 y artículos 29. Y los demás artículos dicen que no puede usar la fuerza, pero no hay una diferencia legal entre fuerza pública, que son policía, ejército, marina y guardia nacional, y seguridad privada, y la fuerza física. Y el presupuesto nos dice que el presidente se está preparando pues para tirar más balas. Pues ahí está. Ahí están los 2 datos que son demoledores. Daniel Gómez Tagle, como siempre, gracias. Gracias a ti, Enrique. Un saludo a todo tu Un abrazo. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos al corte. Cuando regresemos, hablamos con Guillermo Alcaraz Cross, presidente del IEPC. Y bueno, abordamos algunas de las notas del día. No sé si se acuerda que hubo una copa de fútbol que se llama la Copa Jalisco, que terminó ganando el municipio de Tlajomulco. Jugaron los 125 municipios. Y pues hoy nos enteramos por publicaciones del diario Mural que prácticamente todo el equipo de Tlajomulco que ganó la Copa Jalisco está en la nómina del municipio de Tlajomulco. Ya estamos buscando la respuesta de las autoridades municipales pues para saber pues cuál es su labor al interior del ayuntamiento. Vamos al corte, hablamos con Guillermo Alcaraz Cruz y seguimos analizando los temas del día. Minutos. Gracias por estar con nosotros. WhatsApp, ya están llegando tus mensajes, 3318-8076-41. Bueno, nunca se acaba el debate sobre el financiamiento público de los partidos políticos, pero en este caso nos vamos a enfocar en uno de los partidos, en el partido Encuentro Social, que a través de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, pues se le mandata al IEPC que le entregue al PES, que aparte perdió su registro a nivel nacional, 20 veces más presupuesto este año que el año pasado y 50 veces más dinero público local que el próximo año. El IEPC en la sesión del viernes pasado se vio obligado a aprobar la ampliación. Este partido pasará el PES de obtener 2 millones de pesos a 40 millones en 2019
y más de 100 millones de pesos en 2020. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Por qué? Saludamos a Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Presidente, muy buenos días. Enrique, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. ¿Cómo estás? Oye, a ver, la semana pasada que estuviste aquí con nosotros ya nos dijiste que había ahí una especie como de discrepancia entre lo que dice la ley federal y dice la ley local. ¿Cómo explicamos el caso del PES y estas cifras, presidente? Mira, al final no hay una discrepancia entre lo que dicen ambas, sino que hay una remisión. Lo que discrepa de todo es un lineamiento que emitió el Instituto Nacional Electoral, en el que fijaba una regla o una ruta para el tratamiento que debemos de darle a aquellos partidos que sin haber obtenido su registro nacional o habiéndolo perdido, podían constituirse en partidos locales, que es el caso del Partido Encuentro Social, hoy Partido Encuentro Social Jalisco. Entonces, nosotros quisimos calcular, como es nuestra obligación, la prerrogativa que les corresponde, y no encontramos una fórmula precisa. Lo que nosotros hicimos en un primer momento fue calcular sobre un 2% que le corresponde a todos los partidos de nueva creación. No obstante, el lineamiento dice que no es un partido de nueva creación. No. Y lo hicimos sobre la base de un cálculo general que lo integraría a la bolsa que se distribuye en todos los partidos. El Partido de Encuentro Social se inconformó con esta decisión y acude al Tribunal Electoral, que acude nuevamente al lineamiento, advierte que no hay un tratamiento de partido nuevo y decide entonces optar por una fórmula diferente. Y esta fórmula nos lleva precisamente a los recursos que acabas de definir. Pero entonces el Tribunal Electoral le mandata al IEPC que le entregue, por ejemplo, para 2020, 100 millones de pesos. Para 2020, 100 millones de pesos, que es el resultado de calcular sobre una base del 65% de la unidad de medida y actualización por el padrón electoral. Esa fórmula en esa base está adecuado, pero además considera que en virtud del lineamiento no se le puede dar un tratamiento de nuevo partido, y entonces acude a esta distribución que existe para todos los partidos, que es 30% y 70% en la distribución que se hace de los recursos. Como el Partido de Encuentro Social no tiene representación ante nuestro Congreso, no accede al 70% de la distribución, solo al 30%. Y aquí viene la parte medular. Como es un solo partido y la distribución se hace entre los partidos locales, pues accede al 30% en su conjunto, que como bien decías, este año son 40 millones y el año que viene son 100 millones. Es decir, el Encuentro Social va a recibir 100 millones de pesos en 2020 y todos los partidos restantes van a recibir 105. Así es. Porque es el único partido local. Porque es el único partido local y no le podemos dar un tratamiento de nuevo en virtud del lineamiento. Ahora, presidente, aquí pues hay una injusticia, ¿no? Bueno, habría que revisarlo bien, habría que ver si algún principio rector de la materia electoral se encuentra vulnerado, y a partir de ahí hacer una reflexión, ¿no? Me parece que nosotros presentamos un primer escenario, el tribunal no coincidió con él, presenta uno, pero bueno, la cadena impugnativa no está agotada. Habrá que ver qué se resuelve en las siguientes instancias. Es decir, estamos hablando del Tribunal Electoral de Jalisco y ahora pasa al regional, a la sala regional. Tendría que ser, exactamente. ¿Y dónde puede terminar este tema, presidente? Como todo lo que sucede en la materia electoral y a partir de la actuación de las autoridades electorales, puede resolverse hasta la sala superior, que sería la última instancia. Ahora, ¿esto es algo, Guillermo Alcaraz Cross, que tiene que corregir el Congreso, o son lineamientos del INE y el Poder Legislativo local no puede hacer nada? No, yo creo que sí, porque al final la regulación que se hace de las prerrogativas de los partidos locales se hace en el Estado. Me parece que sí hay una distinción por ahí en algún artículo al que se remite nuestro código, y me parece que pretende equilibrar precisamente la diferencia de fuerzas que existe entre los partidos nacionales con acreditación en el Estado y los partidos que solamente tienen registro local, que al final gozan de una debilidad frente a los nacionales porque pueden recurrir a los recursos en todo el país. Sin embargo, me parece que ese es un escenario que nadie previó. Nunca nos imaginamos que un solo partido iba a acceder a esta distribución y que iba a acumular este grado de recursos. Ahora, si futuro y Hagamos entran como partidos locales sin registro nacional, entrarán en esta bolsa. Ahí es diferente, aunque hay que calcularles sobre la base del 65%, porque esa parte me parece que es clara. No obstante, nosotros en un primer momento no lo consideramos así. Ellos solamente accederían a un 2%, porque ese supuesto de ley, esa norma, sí aplica para ellos y sí es clara. Ahí sí se dan los elementos. Son partidos de reciente creación. Y ellos accederían solamente al 2%, que sería aproximadamente de 7 millones para el año que viene.
Ahora, ahí el elemento de las fórmulas que tal vez es algo que deban tomar los legisladores para clarificar las fórmulas y clarificar los partidos locales, nacionales y cómo se asignan los recursos. Pero obviamente uno está violando la equidad electoral, presidente, al momento de darle muchos más recursos a un partido que al resto. Y segundo, también está violando el voto de los ciudadanos, porque no es posible que un partido que obtuvo 3% en una de las elecciones reciba más que partidos que tienen el 20, 25, 30 o 35%. Esa podría ser la reflexión en futuras instancias, ¿no? Hasta ahora me parece que sí existen por ahí espacios que la ley no alcanzó a cubrir, y entonces esto se prestó para que cada quien viéramos la fórmula de una manera diferente. Nosotros, insisto, aplicamos una en un primer momento que no dejó conforme al partido, acude a una instancia que es instancia revisora para nosotros, que no coincide igualmente con nosotros y llega a un resultado que es el que ya conocemos. Mira, me parece que una fórmula buena podría ser aquella que se maneja para los candidatos independientes. Cuando es un solo candidato independiente no puede acceder a la totalidad de la bolsa, por ejemplo. Y entonces de esta manera estaríamos nosotros logrando que no se reúna tal cantidad de recursos en una sola fuerza política. Ahora, no puede ser retroactivo, ¿verdad? ¿Mande? No puede ser retroactivo. No. Esto ya forma parte de un curso legal. De los criterios que determinan los tribunales. Y que tendrá que resolverse en una última instancia. Presidente, para despedirte, estos 40 millones de pesos para 2019 no se los han entregado al PES. No, nosotros ni siquiera los tenemos, ¿no? Nosotros a partir de la resolución tenemos que extender la solicitud para luego constituirnos en el canal y entregárselos. Pero supongo que no se van a entregar hasta que se termine el litigio jurídico. Bueno, recordemos que en la materia electoral no existe la suspensión, ¿eh? Entonces nosotros estamos obligados a darle curso. Entonces le piden al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que traspasar el recurso. En esos términos, ¿no? Y al final tendríamos que esperar a que esto se resuelva con el resultado que sea para tener total certeza. Si el Ejecutivo en algún momento nos entrega y esto se mantiene en la ruta jurisdiccional, podría venir una sentencia diferente y tendríamos nosotros que devolver el recurso. Ahora, recordemos que nosotros no entregamos la totalidad del recurso, entregamos administraciones mensuales. Entonces tampoco estamos hablando de un desembolso total. Presidente Guillermo Alcaraz Cruz, gracias. Un abrazo, Enrique. Muy buenos días. Ahí está, a ver. Esto pasó un poquito de noche porque hay otros temas, pero 100 millones de pesos para 2020 para un solo partido político que sacó el 3% en una de las 3 elecciones que creo que fue la de Munícipe. Eso le permitió tener su registro local. 100 millones de pesos. Todo el resto de partidos con 30 y tantos % de voto, PRI, PAN, MC, Morena, todos reciben 105 millones. Y este partido, solamente el PES, 40 millones en lo que resta de 2019 y 100 millones en 2020. Viola la equidad, el voto, los derechos políticos de los ciudadanos. Y hay un tribunal dispuesto a pasar por encima de esos derechos para mandatarle al IEPC que lo haga. Ojalá el gobierno del Estado no coloque los recursos sobre la mesa, que se agoten las instancias y que sea al final la Sala Superior quien decida. Que no es que la Sala Superior sea inmaculada de corrupción, pero es mucho menos permeable la corrupción que las salas locales y que en el caso que el Tribunal Electoral local. Yo creo que mucho se ha trabajado en Jalisco para quitarle dinero a los partidos. Ya se logró. En este momento vemos los beneficios de Sin Voto No Hay Dinero. Se le dejaron de entregar a los partidos 65-70% de los recursos que se le entregaban. Eran partidos multimillonarios. Ahorita sigue siendo una bolsa gravosa para muchas personas. 100 millones de pesos al año. Estamos hablando de unos 9 millones, menos 8 millones y medio por mes. Pero ya no son los gastos de antes, y aún así existen resquicios que utilizan los tribunales para darle la razón a partidos que son minoritarios, muy minoritarios en nuestra sociedad, como es el caso del PES, que nada más obtuvo 3% en una de las 3 elecciones. Veremos en qué concluye esto y esperemos que no se consume este atraco al erario público, que sería entregarle esta cantidad de recursos a un solo partido político. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos al corte y hablamos del caso del asesinato a Atziri, que provocó movilizaciones, manifestaciones en la Fiscalía General del Estado, encabezadas por la Federación de Estudiantes Universitarios. Hablamos con su presidente, Jesús Medina. Son las 9 de la mañana con 41 minutos. Bueno,
manifestaciones desde este fin de semana por el asesinato. Bueno, siempre se comienzan a investigar como feminicidios, en este caso de Atsiri Paulina Sánchez. Escuchamos a sus familiares que esto decían sobre su homicidio. Pues hasta ahorita solamente nos han dicho que fue porque la quisieron robar, pero pues nosotros no estamos conformes con eso. Ya no estamos como del todo conformes que nos digan que solamente fue un robo, porque si hubiera sido un robo, se hubieran llevado todas sus cosas personales de ella y lo único que desapareció fue su celular y su cartera. Dudan de la versión del robo. Estudiante con excelentes calificaciones, un promedio de 98 en la carrera de Derecho. Y ojo con el dato. En lo que va de 2019, Atsiri es la tercera víctima de feminicidio en la carrera de abogado semiescolarizado de la Universidad de Guadalajara. Jesús Medina, presidente de la FEU, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto saludarte. Y bueno, gracias por el espacio para comunicar esta terrible noticia y que todas las personas se enteren para que no quede como una cifra más. ¿Cómo está la comunidad de Derecho Semiescolarizado? ¿Cómo está la comunidad del CUCSH, Jesús? Fíjate que la comunidad de Derecho Semiescolarizado, para las personas que nos están escuchando y no la identifican muy bien, son los compañeros y compañeras que estudian los viernes y los sábados, que van al CUCSH y bueno, estudian en esta modalidad principalmente porque es gente que labora y trabaja y tienen alguna responsabilidad durante el lapso de la semana. Lo mismo pasó con nuestra compañera Atsiri. Ella trabajaba en un Walmart y bueno, a partir de eso ella se pagaba sus estudios, sí, ayudaba a sus abuelos porque vivía con ellos. Era como tú ya lo mencionaste, era una compañera de excelencia académica, tenía 21 años de edad, su sueño era ser abogada, eso es lo que nos dicen su novio, sus familiares. Ella quería pues titularse, prácticamente era de lo que hablaba todo el tiempo, y bueno, se veía en la necesidad de trabajar para poder pagar sus estudios y para poder ayudar a sus abuelitos con los cuales ella vivía. Además, ella también estudió en una prepa de la UDG, en el módulo La Experiencia, que está allá por Periférico Norte, y bueno, pues una compañera muy destacada, muy alegre, así la recuerdan sus compañeros, y bueno, la comunidad obviamente del CUCSH es bastante dolida. Me diste un dato importante, no ha sido en este año, ha sido en lo que va en el último año, sí, más o menos entre 12 hasta 14 meses, hemos tenido 3 feminicidios. Así se investigan. Nosotros, que así se investigan. Sí. Uno fue el de nuestra compañera Karina, que a nuestra compañera Karina, si bien recuerdo, porque creo que también lo pudimos platicar, sí. Le dieron un impacto de bala en la frente frente a su hija. Y bueno, pues un caso muy muy lamentable, que movió a la comunidad estudiantil en su momento también. Supuestamente hubo detenidos, lo que sabemos es que las personas que detuvieron en aquel entonces ya están libres. También tuvimos el caso de una compañera del SEMI, también de esa misma carrera, que también nos dijeron que fue un asalto, que era trabajadora del ayuntamiento de Tlaquepaque, y bueno, también con un impacto de bala le arrebatan la vida, tratando de la hipótesis que le querían asaltar. Pero el caso de Atsiri no parece que haya sido un asalto, porque detrás de ello hay mucho dolo. ¿Qué quiero decir esto? Pues ella no tenía ni impactos de bala, ni tampoco tuvo heridas con objeto punzocortante. Ella fue prácticamente estrangulada y su cara pues prácticamente muy lastimada, desfigurada. Eso es lo que nos dicen los familiares. Entonces, bueno, la fiscalía le dijo a los familiares que era robo. Que pudo haber sido haber sido robo, pero estrangulada difícilmente. Pero estrangulada, exactamente. Entonces nosotros nos preguntamos cómo un robo con tanto dolo y bueno, pues con tanto odio hacia ella en lo particular, pues, ¿no? Esto fue en el edificio Mulbar, que sí, está ubicado ahí prácticamente a una cuadra de la Plaza de la Tecnología, a 3 cuadras del Palacio de Gobierno. Y en el centro de Guadalajara. En el pleno centro de Guadalajara, a plena luz del día, donde, bueno, hace menos de un mes y medio, también a una compañera de la Prepa Jalisco la lastimaron, y bueno, también eso nos movilizó, y además la intentaron violar a nuestra compañera de la Preparatoria de Jalisco, muy cerca también de pleno centro de la ciudad. Impresionante. Ahora, sobre estos casos, Jesús Medina, se han implementado distintos operativos, senderos seguros.
¿Notas diferencias? Sé que en incidencia delictiva en torno a los centros universitarios ha habido avances en algunos municipios, pero en el caso de las investigaciones por estos homicidios, ¿qué te dicen las autoridades y también qué te dicen los familiares, que son los que siguen el pulso de las investigaciones? Fíjate que en el tema del sendero seguro ha habido disponibilidad de atenderlo, tanto en términos de colaboración, participación, coordinación, inclusive entre distintas áreas de dependencias y de gobierno. Es decir, sí hay disponibilidad de entrarle al tema y bueno, sí estamos gestionando alguna inversión también importante en torno a planteles educativos. Pero en lo que caben las investigaciones cuando ocurren delitos siniestros de este tipo, prácticamente la comunicación cambia, o sea, hay una situación muy distinta y más bien al revés, se nos corta la comunicación. Por ejemplo, en el caso de nuestro compañero desaparecido de Ocotlán, la autoridad no nos dice nada, no nos dan avances, no nos mencionan nada, como si simplemente fuera una normalidad. En el caso de un compañero desaparecido de Tonalá Centro, que desapareció hace 15 días, el día 2 de octubre desaparece nuestro compañero, tampoco sabemos absolutamente nada de esa información, no nos dice nada nuestro compañero. En el caso de Atsiri, bueno, pues simplemente también no nos dicen nada, y bueno, ahí es donde está fallando la comunicación. Y en términos de todos los compañeros que han sido víctimas de la violencia, de la delincuencia, por lo menos en los últimos 3 años, prácticamente, Enrique, todos los que han sido víctimas, no ha habido sentencias, todos siguen impunes. Hasta en el caso de los compañeros de cine que movilizó no solo a la Universidad de Guadalajara, sino prácticamente a la comunidad cineasta, a jóvenes. Sí, se volvió a abrir la carpeta de investigación. CAP, pues la carpeta, hay detenidos, pero no hay sentencias. No hay sentencia todavía. Jesús Medina, antes de despedirte, estamos en plena votación de la Federación de Estudiantes Universitarios para elegir al siguiente presidente o presidenta. Hay 3 candidatos, Javier Armenta, Alan Alvarado, Fernanda Brica. Se han denunciado a través de redes sociales posibles conatos de violencia. 1, ¿qué datos tienes? Y 2, si no te preocupa que esto pueda estar pasando en la elección de FEU y nos hace recordar tiempos que no son muy gratos para la universidad. Fíjate que sí me tiene bastante atento y inclusive preocupado, porque, bueno, esta es la elección, yo creo, de más importante que hay de jóvenes en el estado de Jalisco. Me atrevería a afirmar que una de las del país, por el número y el volumen de jóvenes que participan. Estamos hablando de que está convocada una comunidad de 280,000 estudiantes distribuidos en 109 municipios del estado de Jalisco. Bueno, es una elección bastante compleja, pero bueno, esta elección tiene una particularidad muy distinta a otras elecciones de la FEU. Nunca en una elección de la FEU había habido 3 candidatos tan competitivos, es decir, van muy cerca uno del otro. Los 3 con muchas posibilidades de poder tener una victoria al final de la elección. La elección de la FEU no es como las elecciones constitucionales que se celebran en un día. La elección de la FEU se lleva a cabo en 3 semanas con 3 días. Ahorita ya vamos en la 3ª semana de elecciones. Prácticamente ya votó un 60% del alumnado. Y bueno, la elección, hay que decirlo así, está un poco tensa, principalmente porque los ánimos están muy cercanos, todos los contendientes. Y bueno, eso implica que estemos metidos todos, no solo yo, sino también muy atenta a la Universidad de Guadalajara y sobre cómo va a irse desenvolviendo este proceso. Y bueno, yo espero que el día de hoy está votando el CUSEA y el CUSH, sea una elección pacífica, tranquila. Tuvimos una situación delicada el último día de la elección, que fue en la preparatoria número 12, donde golpearon a un estudiante. Pero bueno, son temas que estamos atendiendo y me parece que si se sanciona ejemplarmente a quienes cometan alguna irregularidad de violencia, acoso, hostiguen a alguien, me parece que el proceso puede seguir de manera muy tranquila y yo espero que el 30 de octubre ya tengamos virtual ganador. 30 de octubre. Gracias, Jesús Medina. Gracias, buenos días. Enrique, un abrazo. Adiós. Bye. En la mañana con 50 minutos, vamos al corte, hablamos con Héctor Castañón sobre un asunto global, la vivienda. La vivienda es un derecho humano, la vivienda digna, consagrada también en nuestra Constitución, y en muchas ocasiones se vuelven rentas o poder acceder a la vivienda es impagable. Vemos cómo en nuestras ciudades la renta crece de forma desproporcionada
Y a nivel global ya hay movimientos muy importantes que reivindican el acceso justo y el derecho a la vivienda. Sobre este tema nos platica esta mañana Héctor Castañón. Héctor, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias, buenos días. Adelante. Gracias, mira, te cuento que el viernes pasado la relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada presentó su último informe y en él, en síntesis, ella dice que la vivienda se ha convertido en el principal motor de la desigualdad, porque en la vivienda, a través de la vivienda es donde podemos resolver o tener acceso a muchos otros derechos como agua limpia, servicios de salud, educación, etcétera. No solamente la vivienda son 4 paredes y un techo, sino es el contexto en donde vivimos. Y es en esos contextos de marginación donde se ha creado la vivienda social en las últimas décadas, donde hay mayor vulneración a los derechos humanos. Eso es lo que presenta en su reporte y reitera que el código postal, digamos, importa, no solamente como consecuencia de nuestro desempeño económico, sino como causa, ¿no? Es decir, donde vivamos, recientemente los movimientos han sido de desplazamiento hacia los márgenes de las ciudades, limitando el acceso a servicios básicos, oportunidades de empleo, generando una profundización en las brechas de género, con poblaciones indígenas, con diferentes grupos vulnerables. Entonces, esto ya está muy documentado, esto ha estado pasando en los últimos años, y a nivel global, por ejemplo, en Estados Unidos se reportan 4 desahucios cada minuto, ¿no? 2.6 millones de desahucios en 2016, y el problema está creciendo. Y el problema está adquiriendo una nueva dimensión porque los fondos de pensiones más importantes y los fondos de inversión más importantes ahora están adquiriendo vivienda en los principales centros de las ciudades en todo el mundo, y eso está acentuando el problema de desplazamiento hacia los márgenes. Y en México, por ejemplo, ya está presente una de las principales inversionistas en esta materia, que se llama Blackstone. Entró este año moviendo casi $700 millones con fondos de Afore, y está empezando a invertir en las ciudades de México, ¿no? Y esto, digamos, agrava la crisis porque el Infonavit redujo los subsidios a la vivienda social, y lo que se está construyendo particularmente es vivienda de alto costo, se está dejando de construir vivienda social, y eso está generando una crisis ya en muchas ciudades, y en México pues está también gestándose una crisis en ese sentido, porque han caído 50% en este año la venta de vivienda social, la gente está encontrando condiciones se profundiza la precarización, con situaciones como el aumento del precio del transporte, pues algo realmente grave puede estar ocurriendo, y no parece haber políticas para revertir esta situación. Se le está dejando el mercado, y el mercado está entrando con mucho más agresividad a participar digamos, en el negocio de la vivienda. La vivienda como derecho, entonces, no está inserta en las políticas públicas. Te comento que el sexenio pasado estuvimos todo el sexenio sin un programa estatal de desarrollo urbano. En este sexenio no hemos visto claro, no se han generado los diálogos, no se ha generado el intercambio de información necesario para una política de desarrollo urbano que ponga la vivienda en el centro y la vivienda accesible en el centro. El Plan Estatal de Desarrollo dice que habrá un programa, sin embargo no se han abierto las discusiones, y por eso es que celebramos que también la semana pasada Tlajomulco convocó a un foro internacional del hábitat, Tlajomulco quien más ha sufrido estas consecuencias del modelo de vivienda, y convocó a Infonavit, convocó a Naciones Unidas y convocó a una comunidad que ha estado pensando en temas de ciudad para ver si desde los municipios puede surgir algo, porque tampoco el IMEPLAN se ha movido mucho en este tema. Entonces es un gran pendiente frente a un gran reto que enfrentamos, que tiene, digamos, motores a escala global, no solamente local, ¿no? Es que tiene que ser metropolitano, ¿no, Héctor? Definitivamente tiene que ser metropolitano, por eso el gobierno de Tlajomulco ha insistido en que se cree una mesa metropolitana de vivienda. Se celebró una hace algunos meses, sin embargo no se ha instalado formalmente, y pues es un tema urgente porque la oferta de vivienda que se está generando social es muy limitada y cada vez más lejana, es decir, no se ha revertido esa tendencia. Y hay una preocupación adicional, Enrique. El Consejo de Negocios que creó Enrique Alfaro, con el que dijo que iba a retomar el rumbo de Jalisco, está apuntando al desarrollo inmobiliario como principal motor de la economía. Entonces, hay inversiones fuertes en materia de desarrollo inmobiliario, pero que no responden a la lógica de vivienda como derecho ni a un equilibrio en el desarrollo metropolitano. Entonces, sí, hay una tarea pendiente, urgente,
y ojalá que le podamos entrar pronto. Héctor Castañón, gracias. Gracias, buen día. Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 58 minutos. Pati Alcalá, buen día, Enrique. La decisión del gobierno federal ante los hechos en Sinaloa fue lo conveniente. Aún con sus novatadas, evidencia que hay un estado de narcos dentro del Estado mexicano. Por supuesto que la decisión fue la adecuada después de haber generado el problema. Un problema que ya aceptó el presidente López Obrador, que dijo, hubo improvisación, no teníamos el diagnóstico claro, es decir, después de ver el fiasco del operativo, claro que la decisión fue la adecuada para evitar derramamiento de sangre. Gracias a López Puga, tengo 60 años, somos la generación que va de salida y que no hemos visto y vivido. Basta de partidos políticos y mantenidos del pueblo. Javier Preciado, Enrique, gran programa, ya lo dijo la persona que entrevistaste hace un momento. AMLO va por la calle de la amargura, critica a los gobiernos anteriores y ¿qué cree? Su sexenio a menos de un año de inicio es el más violento que el de Calderón o Peña. La política de abrazos, guácala, fuchi y acusaciones a sus mamás y abuelitas en realidad son tonterías. Gracias, Javier, por tu José Carlos, respecto al operativo de Culiacán, el presidente reaccionó correctamente, tal como dice el arte de la guerra, el que estuvo pésimo fue el que lo planeó. Eso no leyó el arte de la guerra y amerita dejar el cargo por ineptitud. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que la reacción después fue la adecuada, pero eso no quiere decir que el operativo que se estructuró fue un fiasco. No, una cosa no debe tapar la otra. Que se haya tomado bien la decisión de abortar el operativo no quiere decir que la primera decisión fuera la adecuada. Mañana estamos a las 9 en Cara a Cara. Nos visita el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña. Conversaremos con él. Hasta mañana a las 9.